El resplandor ámbar de los procesos atmosféricos de la estación Titán proyectaba largas sombras a través del visor del café Jardines Celestiales, donde el comandante Adrien Castellanos estaba sentado, saboreando su tercera taza de café sintético. A sus 34 años, había pasado la última década dirigiendo rutas de transporte de mercancías entre la Tierra y las colonias exteriores, acumulando riqueza, pero poco más. El anillo giratorio de la estación proporcionaba la gravedad artificial suficiente para mantener su café en la taza, aunque la vista de los anillos de Saturno a través del techo transparente de aluminio le recordaba lo lejos que realmente estaba de casa. Volvió a mirar la pantalla de su muñeca. 2300 horas, hora de la estación. Su socio comercial, el capitán Rodrigo Vance, había organizado esta reunión a través de la red de coordinación social de la estación, insistiendo en que Adrien necesitaba dejar de vivir su vida entre manifiestos de carga y cartas de navegación. Según Rodrigo, la mujer era una xenobióloga destinada en Titán, alguien que comprendía el aislamiento del trabajo en el espacio profundo. Pero ahora llevaba 25 minutos de retraso, y Adrien empezaba a sospechar que le habían dado plantón. No es la primera vez desde que empezó a intentar tener citas de nuevo tras su divorcio hace 5 años. La cafetería en sí era uno de los establecimientos más exclusivos de la estación, que atendía a la mezcla de humanos, draconianos, centuros y otras especies que consideraban la estación Titán su hogar. El dueño del establecimiento, un bitlejuiano con antebrazos prominentes llamado Gorben, había atenuado las luces para simular el ambiente nocturno de la Tierra, con velas holográficas que parpadeaban sin consumir oxígeno, un bien preciado tan lejos de la Tierra. Adrien estaba a punto de pagar su café con la tarjeta y marcharse cuando notó movimientos cerca de la entrada. Una pequeña figura se abría paso entre las mesas con un propósito notable, dirigiéndose directamente hacia él. A medida que ella se acercaba, él pudo distinguir claramente sus rasgos. Una joven niña draconiana, quizás de unos 4 años terrestres por su tamaño, aunque su especie envejecía de forma diferente a los humanos. Sus escamas centelleaban con un patrón azul verdoso iridiscente que reflejaba la suave iluminación del café, y pequeñas membranas alares se extendían entre sus brazos y torso, aún no lo suficientemente desarrolladas para volar, pero que contribuían a su silueta distintiva. Llevaba lo que parecía ser un vestido infantil humano modificado, de color rosa y adaptado para acomodar su cola y sus alas. La niña se detuvo justo al lado de su mesa y lo miró con sus grandes ojos ámbar que parecían albergar una inteligencia que iba más allá de sus oídos. «Disculpe», dijo en un inglés estándar perfectamente articulado, aunque con el ligero vibrato que caracterizaba el habla draconiana. «¿Eres el comandante Adrien?» Adrien parpadeó sorprendido. Los draconianos eran relativamente nuevos en el sistema de almas, ya que solo habían establecido relaciones diplomáticas con la Tierra hacía 40 años. Ver a alguien tan joven hablar con tanto dominio de los estándares fue inesperado. «Sí, lo soy», respondió con cautela. «¿Y quién podría ser tú?» «Soy Leroy», anunció el niño con evidente orgullo. «Mi madre me ha enviado para decirte que lamenta mucho llegar tarde. Está teniendo dificultades con la esclusa de aire en la base de atraque 7. La diferencia de presión atmosférica no está cooperando con nuestros sistemas de transporte. Estará aquí en exactamente 4 minutos y 37 segundos. La niña hizo una pausa, inclinando la cabeza de una manera claramente reptiliana. También me dijo que te dijera que entiende si decides irte, pero que espera que esperes. Adrien se sorprendió sonriendo a pesar de su frustración anterior. ¿Tu madre te mandó sola por delante? La cola de Lyra se agitó tras ella, un gesto que, según había aprendido, indicaba diversión en los draconianos. Me enseñó tu foto en su tableta. Se te describió como el hombre de cabello castaño, sentado solo junto a la ventana con vista a Saturno y la vela holográfica. Además, el señor Gorban me conoce. Vengo aquí cada 7º día por los parfaits de fruta cristalizada. Bueno, desde luego me encontraste, dijo Adrien, señalando la silla que estaba frente a él. ¿Te gustaría sentarte mientras esperamos a tu madre?
La niña se subió a la silla con sorprendente agilidad, usando su cola para mantener el equilibrio. Una vez acomodada, apoyó sus pequeñas manos con garras sobre la mesa y lo estudió con una intensidad ligeramente inquietante. Mi madre dice que no debo interactuar con extraños, dijo Lyra con seriedad. Pero ella dijo, no eres un extraño. Eres el comandante Adrien. ¿Su palabra humana? Fecha. Sí, su cita. Por lo tanto, la interacción es permisible. Eso es muy lógico, respondió Adrien, sintiéndose cautivado por la forma formal de hablar del niño. Sueles acompañar a tu madre en sus citas. Esta es la primera en 312 días, dijo Lily con naturalidad. La mayoría de los hombres se sienten incómodos cuando se enteran de que la madre ha tenido una cría. Según ella, esto se debe a que los humanos y los draconianos no pueden tener descendencia juntos, por lo que los hombres que buscan pareja a menudo no desean criar crías de otra especie. ¿Es esto correcto? Adrien se libró de tener que responder a esta pregunta tan directa gracias a la llegada de una hembra draconiana adulta que se movía por el café con la fluidez y gracia características de su especie. Era impactante. Sus escamas eran de un azul más intenso que las de sus hijas, con destellos púrpura que cambiaban con la luz. Llevaba un atuendo profesional humano adaptado que, a pesar de las modificaciones en sus alas y cola, lograba ser a la vez práctico y elegante. Su expresión, en la medida en que Adrien pudo descifrar sus rasgos faciales draconianos, parecía de mortificación. Lyrai, dijo, con una voz que denotaba tanto alivio como exasperación. Te dije específicamente que esperaras junto a la entrada, no que buscaras tú mismo al comandante Castellanos. Pero mamá, protestó Lyra, esperar es ineficiente. Lo localicé sin problemas y le entregué su mensaje. Se alcanzaron los parámetros de la misión. La draconiana adulta se volvió hacia Adrien y él notó que sus párpados internos, las membranas nictitantes que protegían los ojos de los draconianos en ambientes hostiles, parpadeaban nerviosamente. Comandante Castellanos, soy la doctora Siren Basti. Lamento profundamente mi tardanza y la iniciativa de mi hija. Los sistemas de acoplamiento de esta estación no son particularmente compatibles con las configuraciones de lanzadera draconianas. Y entonces Lyrai decidió tomar cartas en el asunto. Por favor, llámame Adrien, dijo, poniéndose de pie y haciéndole un gesto para que se sentara. Y no hay necesidad de disculparse. Lyra fue sumamente educada y muy eficiente al transmitir su mensaje. Serena se acomodó en la silla junto a su hija en lugar de frente a Adrien, enroscando su cola alrededor de la pata de la silla en lo que él reconoció como una postura defensiva. Es usted muy amable al decir eso. Debí haber mencionado en nuestra comunicación inicial que tengo una hija. Fue engañoso de mi parte ocultar esa información. ¿Por qué sería eso engañoso? Adrien preguntó con genuina curiosidad. Las escamas de Serena cambiaron ligeramente de color, una señal de angustia emocional en su especie. Porque la mayoría de los humanos, cuando se enteran de Lyrai, de repente recuerdan citas urgentes o desarrollan enfermedades misteriosas que requieren atención inmediata. Tu compañero, el capitán Vance, habló muy bien de ti, y pensé que tal vez podríamos reunirnos primero antes de que lo supieras. Su voz se apagó, con las alas ligeramente caídas. Adrien miró de madre a hija. Lyrai lo observaba con esos intensos ojos ámbar, evaluando claramente su respuesta. Pensó en su propia vida, en los camarotes vacíos de su barco, en los exitosos viajes de carga que le reportaban créditos pero ninguna satisfacción, en la creciente constatación de que había estado midiendo su vida en términos de kilómetros recorridos en lugar de conexiones establecidas. Doctora Basti Sirena, dijo con cautela, cualquiera que la rechace simplemente por ser una madre abnegada es alguien cuya opinión no debería importar. Lirili es sin duda extraordinaria y eso es un reflejo de tu forma de criar a tus hijos. Las escamas de Serena brillaron notablemente, cambiando a un tono dorado más cálido que indicaba placer. Eso es inesperado y muy amable. Las escamas de mamá están cambiando de color, anuncióle él con tono servicial.
Eso significa que ella te considera aceptable para futuras interacciones sociales. Las escamas de Lelena se enrojecieron de un púrpura más intenso por la vergüenza. Adrien rió, una risa genuina que lo sorprendió. Bueno, me siento honrado de ser considerado aceptable. ¿Pedimos la cena? Imagino que ambos tenéis hambre después de haber solucionado esos problemas en el hangar. Le pidieron a Adrien que eligiera un plato tradicional de la tierra a base de proteínas y verduras a la parrilla. Sirena seleccionando una comida draconiana de carne enriquecida con minerales que le proporcionaría el calcio que su especie necesitaba para el mantenimiento de sus escamas. Y Lilay insistiendo en su parfait de fruta cristalizada favorito a pesar de la sugerencia de su madre de que comiera algo más sustancioso primero. Así que Adrien dijo mientras esperaban su comida, «Xenobiología en Titán, ese debe ser un trabajo fascinante». El entusiasmo profesional de Sirena se hizo evidente de inmediato. «Oh, sí que lo es. Estamos estudiando el potencial de vida en las capas subsuperficiales del océano. La composición química es notablemente similar a la de los mares subterráneos de Draonus Prime, donde nuestra especie evolucionó por primera vez. Hemos encontrado microorganismos que comparten ciertos marcadores genéticos tanto con la vida terrestre como con la draconiana, lo que sugiere un posible origen común. Mamá cree que toda la vida en la galaxia está conectada», interrumpió Lyra, tomando con cuidado su parfait con una cuchara. Ella dice, «Todos estamos hechos de polvo de estrellas». Una simplificación excesiva de la hipótesis de la panspermia, dijo Sirena con lo que Adrien estaba aprendiendo a reconocer como una sonrisa indulgente, pero esencialmente correcta. «Ya he transportado especímenes de Titán antes», dijo Adrien. «Los protocolos de contención fueron increíblemente estrictos. Tuve que reacondicionar toda una bodega de carga con un sistema de bioseguridad de nivel 5. Esas podrían haber sido mis muestras», dijo Serena emocionada, «hace unos 8 meses. Las muestras de bacterias extremas. Las que debían mantenerse exactamente a menos 78 grados centígrados. Sí, esa fue mi experiencia. Galaxia pequeña». Siguieron conversando mientras llegaban sus comidas. La conversación fluyó de forma natural desde los descubrimientos científicos hasta los desafíos de la vida en la estación Titán. Adrien se enteró de que Sirena había llegado al sistema de almas hacía 6 años como parte del draconiano programa de intercambio científico, que el padre de Lirle había muerto en un accidente de transbordador cuando ella apenas era una cría, y que desde entonces habían estado solos. «No ha sido fácil», admitió Serena. «La crianza draconiana de los hijos suele ser comunitaria. Tenemos lo que podríamos llamar grupos familiares extensos que comparten la responsabilidad. Pero aquí solo estamos nosotros. Por eso mamá necesita una pareja». Lyra lo anunció con naturalidad. «La mujer humana en el hábitat contiguo al nuestro. La señorita Peterson dice que la madre es demasiado joven y atractiva para estar sola. Además, me gustaría tener hermanos, preferiblemente 2. Las escamas de Serena cambiaron de color en rápida sucesión. «Lyra miente. Ya lo hemos hablado. No puedes simplemente anunciar estas cosas. Pero mamá, dijiste que la honestidad es importante en las interacciones sociales». Adrien intentó ocultar su sonrisa tras su taza de café. «Tiene razón. La honestidad es importante. ¿Tienes descendencia?». Lali se lo preguntó directamente. «No», respondió Adrien. «Mi exmujer y yo nunca llegamos tan lejos. Nos divorciamos hace 5 años. Dijo que yo estaba más casado con mi barco que con ella. No estaba del todo equivocada. Oye, ¿por qué te casarías con un barco?», preguntó Liille, con evidente confusión en su voz. «Los barcos no son seres sensibles». «Bueno, a excepción de las naves biológicas altarianas, pero esas técnicamente se clasifican como organismos y no como naves». «Es una expresión humana», explicó Siriner. «Significa que dedicó más tiempo a su trabajo que a su esposa». «Oh», Liray consideró esto. «Eso parece ineficiente. Para que exista un vínculo de pareja adecuado,
Se requiere interacción social regular e inversión emocional. De las bocas de los polluelos, murmuró Serena, y luego miró a Adrien. Pido disculpas si está siendo demasiado directa. Los draconianos suelen ser más directos que los humanos en situaciones sociales. En realidad, me resulta refrescante, dijo Adrien, y lo decía en serio. He pasado demasiados años dando vueltas al asunto, intentando interpretar subtextos y significados ocultos. La comunicación directa tiene sus ventajas. Y B. Terminaron su comida con Lily entreteniendo a Adrien con historias sobre su módulo educativo en la estación, donde aparentemente sobresalía en matemáticas y xenolingüística. Estaba particularmente orgullosa de poder hablar bitlejuiano estándar, draconiano y básico. El bitlejuián consiste principalmente en chasquidos, admitió, pero el señor Gorben dice que mi pronunciación está mejorando. Conforme avanzaba la noche, Adrien se dio cuenta de que disfrutaba genuinamente de la compañía tanto de la madre como de la hija. Sirena era brillante, apasionada por su trabajo y sorprendentemente divertida cuando se relajaba lo suficiente como para bajar la guardia, y Lirili era diferente a cualquier niño, humano o de cualquier otra especie, que él hubiera conocido jamás. Sus observaciones y preguntas directas le hicieron pensar en las cosas de maneras que antes no había considerado. Cuando Larilay empezó a bostezar, un gesto sorprendentemente humano que parecía extraño con sus pequeños colmillos, Sirraina sugirió que era hora de irse. Gracias por la cena, dijo mientras se ponían de pie. Y por ser tan comprensivo con todo. ¿Te gustaría repetirlo?, preguntó Adrien. Quizás algún lugar que Lyra también pueda disfrutar. La estación tiene ese nuevo centro recreativo de gravedad cero. Oí que tienen actividades diseñadas para múltiples especies. Los ojos de Lirilles se abrieron de par en par con emoción. El del laberinto de cristal. Madre, ¿podemos? Por favor. Serena miró a su hija y a Adrien. ¿De verdad quieres vernos de nuevo? ¿A las 2? Muchísimo, dijo Adrien. Si les parece bien a ambas. Claro. Es aceptable, anunció Lirilles antes de que su madre pudiera responder. Puede que hayas capturado a mi madre, comandante Adrien. Pero habrá condiciones, Lali. ¿Qué clase de condiciones?, preguntó Adrien, divertida. Lirilles contó con sus dedos con garras. Primero, debes aprender a apreciar como es debido la música draconiana. Segundo, no debes tener miedo cuando mamá entre en su ciclo de muda. Se pone muy irritable, pero solo dura 3 días. Tercero, debes enseñarme a pilotar una nave espacial porque mamá dice que soy demasiado joven, pero creo que estoy lista. Ni hablar de lo último. ¿Qué tal si primero te enseño navegación?, preguntó Serena con firmeza. Pilotar viene después de dominar las matemáticas de los viajes espaciales. Lirle lo meditó. Es lógico. Acepto tu compromiso. Se separaron en la entrada del café. Sirena le dio sus códigos de comunicación y acordaron reunirse de nuevo en 3 días. Mientras Adrien las veía alejarse, Liralie saltaba ligeramente. Sus pequeñas alas aleteaban de emoción, mientras Sirena se movía con esa gracia fluida. Sintió algo que no había experimentado en años. Anticipación. Durante los meses siguientes, Adrien pasó cada vez más tiempo con Sirena y Liralie. Lo que comenzó como reuniones semanales en el Centro Recreativo de Gravedad Cero se convirtió en cenas regulares, visitas educativas a los museos de la estación e incluso excursiones conjuntas a la superficie de Titán, donde Sirena recogía muestras mientras Adrien le enseñaba a Lyra sobre las condiciones atmosféricas y las maravillas de la ingeniería que permitían la existencia de las colonias humanas allí. Aprendió a apreciar la complejidad de la cultura draconiana, su música, que utilizaba frecuencias apenas audibles para los humanos, su literatura, que trataba tanto sobre aromas como sobre fragancias, y la textura como palabras. Su profunda conexión con sus recuerdos ancestrales transmitidos a través de lo que llamaban el eco genético. Sirena le enseñó frases draconianas básicas, aunque su garganta humana nunca logró imitar del todo los trinos y chasquidos adecuados. A cambio,
Adrien les presentó las tradiciones humanas. Las noches de cine se convirtieron en una costumbre, aunque Liray tenía muchas preguntas sobre la veracidad científica de las películas de ciencia ficción de la Tierra. ¿Por qué las naves espaciales hacen ruido en el vacío?, preguntó durante una escena de batalla espacial particularmente explosiva. ¿Y por qué siempre atacan en un plano horizontal? El espacio es tridimensional. Se llama licencia artística, explicó Adrien pacientemente. Se llama analfabetismo científico, replicó Liray, provocando la risa de ambos adultos. La verdadera prueba llegó 4 meses después de que comenzara su relación, cuando Sirena entró en su ciclo de muda. Ella le había advertido a Adrien, pero nada lo preparó del todo para la realidad de la situación. Sus escamas, normalmente brillantes, se volvieron opacas y comenzaron a desprenderse, dejando al descubierto nuevas y sensibles escamas debajo. Estaba irritable, incómoda y muy acomplejada por su aspecto. «Soy horrible», dijo, negándose a abandonar su habitación. «No deberías verme así». Adrien apareció de todos modos, trayendo suplementos minerales especialmente formulados que aliviarían las molestias y ayudarían a que las nuevas escamas se endurecieran correctamente. Había pasado horas investigando la biología draconiana, consultando la base de datos médica de la estación e incluso contactando con un médico draconiano en Marte para pedirle consejo. «No eres horrible», dijo con firmeza, ayudándola a aplicarse la solución mineral en las zonas a las que no podía llegar. «Te estás renovando. Es algo natural y bastante notable desde un punto de vista biológico. Solo lo dices por decir», murmuró ella, pero él pudo ver cómo sus escamas se iluminaban ligeramente de placer. «Madre se pone muy sentimental durante la muda», le informó con toda naturalidad. «La última vez, lloró mientras veía un documental sobre la minería de asteroides». «Fue muy conmovedor», protestó Sirena. «Esos mineros trabajan muchísimo». Para cuando Adrien llevaba 6 meses saliendo con Sirena, había reducido sus viajes de carga para pasar más tiempo en la estación Titán. Sus aposentos, antes espartanos y puramente funcionales, ahora contenían arte draconiano que Sirena le había regalado, dibujos que Lali había hecho en su cápsula educativa, e incluso un pequeño terrario con plantas fosforescentes de Draonus Prime que brillaban tenuemente en la oscuridad. El capitán Vance, su socio, notó el cambio. «Nunca pensé que vería el día en que Adrien Castellanos rechazaría un viaje rentable para asistir a la función de una niña en su cápsula educativa. Lali está recitando una narración histórica draconiana tradicional», dijo Adrien a la defensiva. «Ha estado practicando. Durante semanas. Prometí que estaría allí». Rodrigo sonrió. «Estás muy enamorado, amigo mío. Ambas te tienen completamente embelesado». No se equivocaba. Adrien se había enamorado no solo de Sirena, sino también de la vida que estaban construyendo juntos. Nunca se había considerado un buen padre, pero con Lyra todo parecía natural. Ella lo desafiaba intelectualmente, lo hacía reír con sus interpretaciones literales de los modismos humanos y había empezado a referirse a él como Adrien, quien casi, pero aún no del todo, oficialmente es mi padre, cuando se lo presentaba a los demás. La conversación sobre su futuro surgió de forma natural una tarde mientras observaban los anillos de Saturno a través del cristal de la habitación de Sirena. Liray se había quedado dormida en el sofá, acurrucada como es propio de su especie, con la cola enroscada a su alrededor y un ala extendida sobre ella como una manta. «Te quiere, ¿sabes?», dijo Sirena en voz baja. Nunca antes había creado un vínculo así con nadie. «No desde que lo hizo su padre», respondió Adrien sin dudar. «A los dos». Sirena se giró para mirarlo. Sus ojos ámbar reflejaban la luz de Saturno. «Adrien, sabes a lo que te comprometes, ¿verdad? Una compañera draconiana y una hija que nunca será biológicamente tuya. No podemos tener descendencia juntos. La incompatibilidad genética es absoluta». «Lo sé», dijo Adrien. «He investigado. Ninguna concepción natural, ni siquiera los métodos artificiales,
ha tenido éxito. Pero sí, Raena, he pasado la última década acumulando riqueza y éxito. Y nada de eso significó nada porque no tenía con quien compartirlo. Tú y Lerole me habéis mostrado lo que me faltaba. Pero vuestro legado será la vida que construyamos juntos. La hija que criemos. Quizá otros niños que adoptemos si estás de acuerdo. Hay muchos huérfanos de todas las especies en las colonias exteriores que necesitan familias. El amor no requiere compatibilidad genética. Las escamas de Diena oscilaron a través de un espectro de los colores que Adrien había aprendido representaban emociones profundas. ¿De verdad que lo has pensado? No he pensado en otra cosa en el último mes, admitió. Incluso he investigado los requisitos legales para la adopción de intereses en la estación Titán. Es complicado, pero no imposible. Antes de que Sirena pudiera responder, se removió en el sofá. ¿Vas a pedirle a mamá que se una a ti?, preguntó adormilada. Porque si lo haces, debes saber que la tradición draconiana exige que le regales un kit para pulir escamas hecho con minerales raros. Además, necesitas mi permiso como su descendiente. Adrien rió. Debería haber sabido que estabas despierta. Y sí, pensaba pedirle matrimonio a tu madre. Ese es el término humano para unirse a una pareja. Pero tienes razón. Debería pedirte permiso primero. Lile se incorporó, de repente muy despierto y serio. ¿Continuarás enseñándome navegación, eventualmente, entrenamiento de piloto? Sí. ¿Asistirás a todas mis presentaciones en la cápsula educativa, incluso a las aburridas sobre el desarrollo agrícola en las colonias exteriores? A todas. ¿Ayudarás a mamá con su investigación? ¿Incluso cuando se obsesione y se olvide de comer? Me aseguraré de que descanse y coma con regularidad. Ve y nos amarás incluso cuando mamá esté mudando de piel y yo esté pasando por mi fase adolescente rebelde. ¿Esa que mamá dice que experimentan todos los draconianos? Sobre todo entonces. Lilo pensó durante un largo rato, luego asintió solemnemente. Entonces tienes mi permiso para formar un vínculo de pareja con mi madre. Pero debes saber que una vez que seas mi padre, no puedes cambiar de opinión. Los lazos familiares draconianos son permanentes. No lo querría de otra manera, dijo Adrien. La propuesta en sí llegó 2 semanas después de que Adrien lograra adquirir el kit tradicional para pulir escamas a través de un comerciante draconiano que le cobró una suma astronómica por enviarlo desde Draconis Prime. Se lo presentó a Sirena en el mismo café donde se habían conocido por primera vez, con Liralie actuando como lo que ella llamó la testigo oficial y portadora del anillo, aunque los draconianos no usan anillos. Pero investigué las tradiciones humanas y traje uno de todos modos. Señor Bassi, Adrien, dijo, arrodillándose como dictaba la tradición humana y realizando el gesto draconiano de extender los brazos para mostrar vulnerabilidad y confianza. ¿Aceptarás unirte a mí en matrimonio para formar una familia juntos? Combinando las tradiciones de ambas especies, las escamas de Sirena brillaban con todos los colores que Adrien había visto, y algunos que jamás había visto. Sí, dijo ella, con una voz que denotaba la profunda alegría de su especie. Sí, acepto. La boda, celebrada 3 meses después, fue una singular fusión de tradiciones humanas y draconianas. El capitán Vance fue el padrino de Adrien, mientras que Liralee insistió en ser la niña de las flores y la mejor cría de su madre. La ceremonia fue oficiada por el oficiante multiecie certificado de la estación, un centurión que había memorizado las tradiciones nupciales de 47 culturas diferentes. Los votos se intercambiaron tanto en draconiano como en el idioma estándar. Aunque la pronunciación de Adrien de las frases draconianas hizo que varios invitados draconianos disimularan su diversión. Prometió amar, honrar y pulir las escamas de Serena durante cada muda. Ella prometió amar, honrar y jamás criticar sus técnicas de carga, incluso cuando fueran claramente ineficientes. Lirili tuvo su parte en la ceremonia, aceptando formalmente a Adrien como su padre y entregándole una pequeña escama de su primera muda, preservada en cristal, el equivalente draconiano al primer diente de un bebé.
Ahora eres oficialmente mi padre, anunció a los invitados. Lo que significa que tienes que enseñarme a pilotar una nave espacial inmediatamente. Buen intento, rió Adrien, levantándola en un abrazo que la hizo chillar de alegría. Primero la navegación. ¿Recuerdas? La recepción se celebró en los jardines botánicos de la estación, uno de los pocos lugares que podían albergar a invitados de múltiples especies con diferentes necesidades atmosféricas. Los bitlejuianos requerían mayor humedad. Los humanos marcianos preferían menor gravedad, y los draconianos necesitaban suplementos minerales específicos en su comida. De alguna manera, Gorin logró atenderlo todo a la perfección. Durante la recepción, el Dr. Harrison Blackton, el administrador jefe de la estación y viejo amigo de Adrien, lo apartó. Sabes, Castellanos, cuando empezaste a salir con alguien de otra especie, se apostaba a cuánto duraría. Y nadie apostó por un para siempre, como bien sabemos. Harrison alzó su copa de champán sintético. Dos familias inesperadas. Dos familias inesperadas, repitió Adrien. La verdadera sorpresa llegó 6 meses después de la boda, cuando la beca de investigación de Serena se amplió repentinamente, lo que la obligó a establecer una estación de investigación permanente en Encélado, la luna helada de Saturno. Significaría abandonar la estación Titán, abandonar la vida que habían construido allí. Es un encargo de 5 años, explicó Sirena, mientras sus escamas cambiaban de color, reflejando ansiedad. Pero Adrien, tu asunto está aquí. Tus contactos, todo. Adrien miró a su esposa Lirai, que fingía hacer sus deberes mientras obviamente escuchaba a escondidas, y tomó una decisión que habría sido impensable hace 1 año. Entonces trasladaré el negocio. Enceladus va a necesitar envíos de suministros. La estación de investigación necesitará a alguien que comprenda la logística de operar en ese entorno. Además, añadió con una sonrisa, siempre he querido ver los géiseres de cerca. ¿Harías eso? Aquí, renuncia a todo. No voy a renunciar a nada, dijo Adrien con firmeza. Yo elijo a mi familia. El negocio se reduce simplemente a carga y créditos. Tú y Lyra, vuestro hogar. La organización del traslado a Enceladus llevó 3 meses. Adrien vendió su parte de varias rutas avance, quedándose solo con las que darían servicio a la nueva estación de investigación. Encontraron alojamiento en la cúpula de la colonia recién construida, más pequeño que el que habían tenido en Titán, pero con una vista espectacular de Saturno a través del techo de hielo. Liralie se adaptó rápidamente, como suelen hacerlo los niños, haciéndose amiga de los otros jóvenes de la colonia, entre ellos un joven alarano que podía cambiar de color de forma aún más drástica que los draconianos y un niño humano llamado Timothy, cuyos padres eran xenogeólogos. Fue allí, en esa pequeña colonia en una luna helada, donde su familia realmente se consolidó. Adrien le enseñó a Lerole no solo a navegar, sino también el placer de descubrir nuevos mundos y conocer nuevas especies. La investigación de Sirena floreció, dando lugar a descubrimientos revolucionarios sobre el potencial de vida compleja en el océano subsuperficial y juntos crearon un hogar que trascendió las fronteras de las especies. Esa noche, mientras observaban Saturno a través del visor de su camarote, una tradición familiar que habían mantenido desde sus días en Titán, Lirali hizo una pregunta que aparentemente le rondaba la cabeza. Padre, dijo, y ese título seguía llenando de calidez el corazón de Adrien cada vez que lo usaba. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber tenido descendencia biológica? Adrien miró a su hija, cuyas escamas brillaban a la luz de Saturno, con las alas plegadas cuidadosamente contra su espalda y los ojos ámbar llenos de curiosidad e inteligencia, y luego a su esposa, cuya investigación tenía el potencial de cambiar la forma en que la humanidad entendía la vida en el universo. ¿Cómo podría arrepentirme de algo que me llevó a conoceros a vosotros dos?, preguntó. Las familias no se construyen sobre la compatibilidad genética, Larai. Se construyen sobre la elección, sobre el amor, sobre la decisión de afrontar el universo juntos. Eres mi hija en todo lo que importa. Aunque nunca me parezca a ti,
sobre todo porque tú no te pareces a mí. Eres única, brillante y exactamente quien debes ser. Además, añadió con una sonrisa, eres mucho más aerodinámica. Si alguna vez perdemos la gravedad artificial, tendrás la ventaja. Lilay rió, un trino que se había convertido en uno de los sonidos favoritos de Adrien en el universo. Mamá dice que pronto podríamos adoptar a otro pequeño. Un humano marciano cuyos padres murieron en el accidente minero. Adrien miró a Sirena con sorpresa. ¿Has estado considerando la adopción? Las escamas de Sirena se tornaron de un cálido dorado. El niño tiene 3 años. La agencia de adopción se puso en contacto con nosotros porque saben que somos una familia intereses exitosa. Pensaron que podríamos estar dispuestos. Por supuesto que estamos dispuestos, dijo Adrien de inmediato. Lirali, ¿qué te parece ser la hermana mayor? Aceptaría la responsabilidad, dijo Lali formalmente, y luego sonrió. Además, podría enseñarles todo, y tendrían que hacerme caso porque sería la mayor. No funciona así, rió Siri. 6 meses después, dieron la bienvenida a Marcus, de 3 años, a su familia. El periodo de adaptación fue difícil. Marcus nunca había visto a un draconiano y al principio se asustó al ver a Sirena y Lirle, pero los niños se adaptan con mucha facilidad. En pocas semanas, ya se subía a lomos de Sirena, pedía paseos en dragón e insistía en que Lirili le leyera cuentos antes de dormir, aunque su acento draconiano hacía que algunas palabras le sonaran raras. La colonia de Encélado creció con los años, convirtiéndose en un modelo de cooperación entre especies. El negocio de transporte de Adrien se expandió, lo que le obligó a contratar más pilotos e incluso a comprar una segunda nave. El equipo de investigación de Sirena hizo descubrimiento tras descubrimiento, cada uno acercando a la humanidad y a sus aliados a comprender su lugar en el mundo. En el universo. Liralai destacó en sus estudios, logrando finalmente ingresar anticipadamente a la prestigiosa Academia de Xenocencias de Marte. Marcus se convirtió en un niño amable y curioso que no veía nada extraño en tener una madre y una hermana draconianas y un padre humano. 10 años después de aquella primera cita a ciegas en la estación Titán, Adrien se encontraba en sus aposentos en Encélado, observando a su familia. Serena revisaba datos de investigación, tomando notas ocasionalmente con el lápiz óptico que sostenía entre sus delicadas garras. Liberal, de vacaciones de la academia, le enseñaba a Marcus cálculo avanzado, moviendo la cola con diversión ante sus expresiones de frustración. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares. Su boda, el primer vuelo del AL cuando sus alas finalmente se desarrollaron por completo, el día de la adopción de Marcus, premios científicos, celebraciones de cumpleaños e incontables momentos cotidianos que se habían convertido en tesoros. Papá, dijo Marcus, levantando la vista de sus estudios. Lae dice que, cuando sea mayor, podremos fundar nuestra propia compañía de exploración. Ella se las arreglará. Yo me encargaré de la parte comercial y juntos descubriremos nuevos mundos. ¿En serio? Preguntó Adrien, revolviéndole el pelo a su hijo. Es una progresión lógica, dijo Lialli con seriedad. Nos has enseñado todo lo que necesitamos saber. Aunque Marcus todavía necesita trabajar en su pronunciación draconiana. Mi garganta no se dobla de esa manera. Marcus protestó. Excusas. Lirai bromeó. Siri levantó la vista de su trabajo, sus escamas brillando con satisfacción. Has creado monstruos, Adrien. Monstruos espaciales ambiciosos. Las mejores, respondió Adrien, atrayéndola hacia sí en un abrazo que incluyó a ambos niños cuando se unieron. Más tarde esa noche, después de que los niños se hubieran acostado, o en el caso de Lira, se hubieran ido a su percha, ya que los draconianos adultos preferían dormir colgados, Adrien y Sirena permanecieron juntas en su mirador, observando los anillos de Saturno girar en su danza eterna. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo improbable que era todo esto? Preguntó Sirena. Un ser humano y un ser draconiano se encuentran en una estación lejos de nuestros hogares, construyendo esta familia. Cada día,
admitió Adrien. Si no hubieras llegado tarde a esa cita, si Lali no me hubiera encontrado, si no hubieras tenido la paciencia de esperar, la mente abierta para aceptarnos. Nos encontramos, dijo Adrien con sencillez. Contra todo pronóstico, a través de especies y del espacio, nos encontramos y elegimos construir algo juntos. La capacidad humana para el amor es asombrosa, comentó Siri con gracia. Tu especie forma vínculos con cualquiera, con cualquier cosa. Adoptas mascotas de otros mundos, te enamoras de extraterrestres, creas familias con quien quiera que las necesite. ¿Es eso tan diferente de los draconianos? Preguntó Adrien. Quizás no, admitió Siri, enroscando su cola alrededor de su cintura en un gesto cariñoso. Quizás por eso nuestras especies funcionan tan bien juntas. Ambos entendemos que la familia no se basa en la biología. Se trata de elegir. Un suave sonido los hizo voltear. Lirille estaba de pie en la puerta. Su altura adulta la hacía ahora más alta que sus padres, aunque aún conservaba la torpeza desgarbada de la juventud. No podía dormir, admitió. Seguía pensando en algo. ¿Qué es eso, cariño? Siri preguntó. Aquella primera noche en el café, le pregunté a papá si se iba a casar contigo, mamá. Casi se atraganta con el agua. Adrien se rió al recordar aquello. Fuiste muy directo. Lo sabía, dijo Lirali sencillamente. Incluso entonces, supe que ibas a ser mi padre. No debido a ningún razonamiento lógico ni a ninguna observación científica. Simplemente conocí el instinto de la cría, dijo Serena en voz baja. Los draconianos creen que las crías pueden sentir a su verdadera familia independientemente de la especie. O tal vez, Adrien sugirió que simplemente vio a alguien que necesitaba una familia tanto como ella y su madre. Lara lo consideró. Ambas explicaciones son aceptables. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa. Aunque la mía es más mística y por lo tanto, más interesante para la autobiografía que estoy escribiendo. ¿Autobiografía? Adrien preguntó, divertido. ¿No eres un poco joven para eso? Es para mi clase de Cenociología. La formación de unidades familiares interespecíficas, una perspectiva personal. El profesor Tran dice que podría publicarse en la revista académica. Por supuesto que sí, dijo Adrien con orgullo. Asegúrate de mencionar que tu padre era increíblemente guapo y tu madre brillante. Tenía pensado centrarme en las implicaciones científicas y sociales, dijo Lira secamente. Pero supongo que podría añadir una nota a pie de página sobre tus cualidades estéticas. A la mañana siguiente llegaron noticias que volverían a cambiar sus vidas. El Consejo Galáctico había aprobado la financiación para un nuevo tipo de misión de exploración. Equipos de multiespecies trabajando juntos para explorar más allá de los límites actuales del espacio conocido. Buscaban equipos experimentados que hubieran demostrado su capacidad para trabajar con diferentes especies. Deberíamos presentar la solicitud, dijo Literally inmediatamente. Para todos nosotros, es perfecto. Solo tengo 13 años, protestó Marcus. Tendrás 16 años cuando la misión despegue. Edad suficiente para ser tripulante junior con el consentimiento de tus padres. Adrien y Sirena intercambiaron miradas. Aventurarse en el espacio inexplorado era peligroso, pero también una oportunidad para demostrar a la galaxia lo que su familia había aprendido, que las diferencias entre especies eran mucho menos importantes que el propósito compartido y el respeto mutuo. Lo pensaremos, dijo Adrien, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. 6 meses de preparación siguieron a sesiones de entrenamiento que los llevaron al límite. Marcus aprendió protocolos de emergencia en 3 idiomas distintos. Lirili adaptó sus habilidades de navegación a sistemas estelares completamente desconocidos. Sirena preparó equipo de investigación capaz de analizar cualquier forma de vida que pudieran encontrar. Adrien supervisó la remodelación de una nave que pudiera albergar a su familia multiespecie y los suministros necesarios para un viaje de 2 años. La noche anterior al lanzamiento, se reunieron por última vez en sus aposentos de Encélado.
Sus amigos de la colonia les habían organizado una fiesta de despedida, y las paredes estaban ahora cubiertas de mensajes de buena suerte en una docena de idiomas y alfabetos. ¿Tienes miedo?, preguntó Marcus a su hermana. ¿Aterrorizada?, admitió Lieli. Pero mi padre me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino elegir seguir adelante a pesar de él. ¿Cuándo te enseñé eso?, preguntó Adrien. Cuando decidiste salir con una madre soltera draconiana, respondió Lyra con una sonrisa. Eso requirió mucha valentía. O mucha insensatez, añadió Serríana, con sus escamas brillando de cariño. A veces son lo mismo, dijo Adrien, abrazando a su familia. Las mejores decisiones suelen serlo. El día del lanzamiento amaneció despejado. Los anillos de Saturno formaban un espectacular telón de fondo mientras su nave, oficialmente designada Exploradora 7, pero a la que Lali había apodado la improbable familia, se preparaba para partir. En la lista de la tripulación figuraban el comandante Adrien Castellanos, humano, la doctora Serena Castellanos Bassi, draconiana, la navegante Lale Castellanos Bastí, draconiana, y el técnico junior Marcus Castellanos, humano. Pero esas designaciones no reflejaban lo que realmente eran. Una familia que se había formado contra todo pronóstico, prueba de que el amor más allá de las especies, esa conexión se basaba en la elección, no en la biología. Mientras los motores de la nave arrancaban y emprendían su viaje hacia lo desconocido, Adrien recordó aquella noche de hacía 10 años, cuando una pequeña niña draconiana se acercó a su mesa con un mensaje de su difunta madre. Pensó en todos los momentos que los habían llevado hasta allí, los desafíos superados, el amor compartido, la familia construida a partir de la determinación y la generosidad de sus corazones. Padre, dijo Leroy desde su estación de navegación, rumbo confirmado. Abandonaremos oficialmente el espacio conocido en aproximadamente 17 horas. Madre, añadió Marcus desde su estación de monitoreo. Todos los sistemas en verde. El equipo de laboratorio está asegurado y funcionando con normalidad. Excelente trabajo a ambos, dijo Siri, moviendo la cola con orgullo. Adrien miró a su familia, su brillante esposa, su talentosa hija, su entusiasta hijo, y sintió una plenitud que jamás había imaginado posible cuando solo era un solitario capitán de carguero que aceptaba citas a ciegas para llenar el vacío. ¿Sabes?, dijo, aquella primera noche, Lyra me preguntó si me gustaban los niños. Y tú esquivaste la pregunta. Lyle recordó con diversión, porque no sabía la respuesta. Nunca lo había pensado, pero ahora señaló con un gesto el puente donde su familia trabajaba en perfecta armonía. Ahora sé que no solo me gustaban los niños. Estaba esperando a estos niños en concreto. Esta familia en concreto. Aunque no seamos lo que esperabas, preguntó Marcus. Sobre todo porque no eres lo que esperaba, respondió Adrien. Las mejores cosas de la vida rara vez lo son. Mientras la nave aceleraba hacia el helipuerto, dejando atrás el sistema solar, Adrien no pudo evitar sonreír ante la ironía. Había pasado años viajando entre mundos, buscando algo que no podía nombrar. Él pensaba que se trataba de éxito, riqueza, logros, pero había sido más simple que eso e infinitamente más complejo. Había estado buscando un hogar, y lo había encontrado no en un lugar, sino en las personas, en un científico draconiano que veía el universo como un rompecabezas por resolver, en una joven draconiana que había decidido que él sería su padre incluso antes de que él mismo lo hubiera considerado. En un niño humano que necesitaba una familia y obtuvo una que desafiaba todas las definiciones convencionales. Capitana, dijo Lirili con formalidad, aunque sus ojos brillaban con picardía. Estamos listos para dar el salto al hiperespacio con su pedido. Adrien miró a cada miembro de su familia, recibiendo asentimientos de todos ellos en señal de preparación. Sácanos de aquí, navegante, dijo. Veamos qué nos espera entre las estrellas. Y mientras las estrellas se alargaban a su alrededor y se lanzaban a lo desconocido, Adrien creyó oír a Lali susurrar algo que podría haber sido:
sabía que serías perfecto para nosotros, o podría haber sido el himno de los motores. En cualquier caso, sonaba como en casa.